Pleno de la Asamblea Nacional arrancó con el primer debate del proyecto de ley de actuación integral en el caso de personas desaparecidas. 45 días tendrá la Comisión de Fiscalización para entregar un informe sobre el análisis de la publicación en el portal digital La Fuente. Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Más de 25 millones de personas huyen de su país a causa de la violencia o persecución. Grupo Parlamentario para la Prevención de las Drogas trabajará en conjunto con los centros de rehabilitación para las personas con estos problemas. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 20 de junio de 2019, saludos cordiales amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. Este jueves se cumplió el primer debate del proyecto de ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas y extraviadas. La sesión fue seguida desde la zona de Barras Altas del hemiciclo legislativo por cientos de familiares de personas desaparecidas. En la discusión se trataron temas como un registro único, procesos de investigación y la prevención. Juliana, David, Carolina, Giovanna, Michelle, Natalia, Álvaro, María Fernanda, son algunos de los nombres de personas que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Según datos, ya suman más de 1.350 casos en el Ecuador. Esta información se reveló durante el primer debate del proyecto de ley de actuación integral que aborda la problemática. El asambleísta Absalón Campoverde destacó el eje preventivo como base de esta propuesta, que responde, dijo, a la realidad de la desaparición de personas. La prevención de la desaparición en todos los niveles educativos. Atención no solo a las personas desaparecidas que hayan sido localizadas, sino a sus familiares. Pero no solo son los casos de desaparición en el Ecuador. Mauricio Zambrano expuso lo ocurrido con Natalia, que desapareció en Perú. Por ello su planteamiento, un artículo que también apoya en el proceso investigativo a los ecuatorianos que residen en otros países. Cuando la búsqueda requiera de diligencias en otro país, bien sea el de origen, el de tránsito o el de llegada de la persona desaparecida o extraviada, se deberá coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El contar con un registro único será parte principal del proceso investigativo, dijo el legislador Marcelo Simbaña. Que va a ayudar a tener datos ciertos, a coordinar información. En esa misma línea, la legisladora Silvia Salgado planteó que en el registro también incluya a las mujeres que son víctimas de violencia. Según indicó, hay cifras que revelan que la desaparición de mujeres es a causa de sus parejas. Y yo creo que la mayoría de veces cuando se trata de desapariciones que en este caso son involuntarias y que tienen que ver con la violencia de género. De su lado, Carlos Cambala puso en evidencia la discriminación en que muchos de los casos se presentan. Para ello, planteó la incorporación de un artículo que proteja a este grupo. De ninguna naturaleza, más aún por su condición de pobreza o extrema pobreza. Ahora, las observaciones se trasladarán a la Comisión Ocasional de Desaparecidos de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Lograr un mejor y eficiente accionar de los procesos de investigación, búsqueda y localización de ciudadanos y que permitan dar respuesta inmediata a las víctimas y acompañamiento psicológico a los miembros del núcleo familiar son, entre otros, los objetivos a los que apunta este proyecto de ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas y extraviadas que, como vimos, hoy cumplió su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre los alcances de esta iniciativa vamos a dialogar hoy en nuestro segmento de entrevistas. Absalón Campoverde, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, integrante de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, presidente de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas.
Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo para los ecuatorianos. Tal y como lo revisábamos en su perfil, asambleísta Campoverde, se creó al interior de la Asamblea Nacional una comisión ocasional que se encargó precisamente de la elaboración de esta iniciativa, o al menos de recoger todas aquellas propuestas que pudieron nutrir este documento. Hablar sobre lo que ha sido el trabajo de la comisión en este sentido y cómo aterrizamos a este informe para primer debate. Bueno, en efecto, este ha sido un trabajo muy arduo desde el 17 de diciembre del 27 de diciembre exactamente del 2017, cuando se creó la comisión, con este fin exactamente para atender los casos de los desaparecidos del país. Desde ahí nos hemos enmarcado en diferentes instancias, las cuales nos han permitido conocer de cerca o en la mesa la realidad que viven las familias que tenemos desaparecidos en el país. Hemos recibido más de 300 familias en la comisión, a todos les hemos abierto los brazos sin discriminación, con los mismos derechos con los cuales se debe actuar. Esa ha sido la finalidad, porque aquí nosotros no hemos mirado quizás quién es alto, quién es pequeño, o la religión, nada. Todos con la misma gratitud, con el mismo cariño, tratando de entenderlos y darles un poquito de alegría, de ánimo, que eso es lo que necesitamos en estas circunstancias. Luego pues vino ya la presentación por el ex fiscal del proyecto, y donde nosotros nos hemos enmarcado todos digamos, predispuestos a hacerlo sin banderas políticas, que eso es importante porque es un tema social que va a decirle mucho al país. Y es un tema, una problemática social muy compleja, muy dura también y alarmante en cuanto a las cifras. Usted hacía hoy referencia en su ponencia, estamos hablando de más de 50.000 casos, si no me equivoco, desde el año 47 hasta el 2018. Normalmente ese es el número desde ese año. En la actualidad lo que tenemos son 1.359 casos que están siendo parte de la investigación. Sin contar que puede existir un subregistro. Por supuesto que sí. Eso es de los números de los que actualmente habla el Ministerio del Interior, la Fiscalía, DINASED y nosotros. En realidad hay organizaciones que hablan de más de 4.000, pero ya los números en realidad son 1.359 los que habla el Ministerio del Interior y a los cuales nosotros también nos hemos sumado. Los que aún están en proceso de investigación. De investigación, sí. Entonces, bueno, tratando siempre de darles seguimiento, ayudar, ir con los familiares, incluso acompañarlos a las fiscalías, para que no tengan el trato que quizás a nosotros nos dieron. Usted, precisamente, asambleísta Campoverde, ha pasado por esta situación. Toda la sociedad ecuatoriana conoce el caso de la desaparición de su hija, Juliana Campoverde, y esto podríamos decir es un poco lo que también le motiva a haber trabajado en esta iniciativa y luego lo llevó también a presidir esta comisión ocasional. Bueno, yo creo que el tema parte desde ahí. Esta era la oportunidad que mi provincia me dio y en algún momento decidimos tomar la bandera. Si no lo hacía este rato yo, como una persona que estaba involucrada en los casos, yo creo que difícilmente, o no sé, quizás lo hubiera hecho alguien más. Desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso? Evidentemente muy duro, pero usted hacía referencia a cómo son atendidos por las instancias judiciales, todo el viacrucis que deben de pasar las familias de las personas desaparecidas. Belki, lo que a nosotros como padres de Juliana nos tocó vivir fue lamentable, es muy doloroso. Tuvimos la primera fiscal, la doctora Ligia Arias, o sea, una persona muy, muy dura. O sea, al momento, Belki, que te dicen, a ver, su hija se haya ido con su propia voluntad, seguramente ya de volver. Seguramente se fue con el novio. Se haya ido con su novio. Alístese para que sea abuelito y ya de volver. O sea, ese tipo de cosas a nosotros nos vuelven, o sea, mucho más sensibles y un tema demasiado complejo, porque nosotros vamos a una autoridad quizás en busca de algo de solución, pero que le digan, Belki, esta carpeta suya para darle paso tiene que tener peso.
De esa manera, o sea, uno llega a la casa y no sabe qué hacer. Si las autoridades en las que uno cree que va a haber justicia le dicen este tipo de cosas, o sea, lamentablemente uno quiere anochecer y no despertar, porque a pesar que uno quiere tanto al país, pero si las autoridades que tienen que servirle de apoyo, tratar de entender, yo no quisiera decir que ellos lo entiendan a uno el 100%, pero posiblemente sí tratar un poquito de que ponerse en los zapatos, como dicen en la calle de uno. Recibir un trato un poco más humano. Y yo creo que con eso han hecho mucho, han hecho mucho, porque las personas que ya hemos vivido esto, podemos entender en un 100% a otra, pero los que no, y en este caso las autoridades, yo sí creo que con un 15% que trataran de ser un poquito más humanos. Ahora bien, habremos ganado mucho. Ahora bien, asambleísta, a partir de esta propia experiencia y de las múltiples experiencias que ustedes pudieron escuchar al interior de la comisión, ¿cómo aterrizamos ya este informe para primer debate? ¿Y qué es lo que destaca precisamente de este documento? Porque hay innovaciones, se levanta todo un registro de personas desaparecidas, un registro forense, un poco detallar estos aspectos. Primero, lo que nosotros queremos en este proyecto, y lo hemos analizado, es que hay que partir desde la articulación de acciones y actividades entre las entidades públicas o del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no tienen que estar cada cual haciendo su trabajo por diferentes caminos. Me refiero al Ministerio del Interior, la Fiscalía, la DINASED, quizás la Defensoría del Pueblo y todo lo Ministerio de Salud, de Educación. Yo creo que es el momento ahora. Con este proyecto vamos a lograr la unidad. Eso es lo que queremos, que todos hablen el mismo idioma, y de esa manera va a ser muy fructífero para tratar de localizar a nuestros seres queridos lo más rápido posible. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos cada cual diferentes términos no vamos a llegar a una conclusión, y lo que queremos es lograr la unificación. Mire que hoy en día sí hablamos todos el mismo lenguaje y eso es bueno. Y luego, por ejemplo, el eje primordial, mi querida Belki, es la prevención. Es ahí donde debemos atacar, o donde este proyecto de ley llega a pedir, o no quizás pedir, a los organismos, por ejemplo, por decir unos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los GAD, por ejemplo, la policía tiene que sumarse a las charlas o actividades de prevención. ¿Dónde? En las escuelas, en los colegios, en las universidades. Ahí están nuestros niños, nuestros jóvenes, quizás son un poco más susceptibles a la vulnerabilidad, o pueden ser presa fácil de estas personas que solo están caminando en las calles haciendo daño. Entonces la prevención es el eje primordial de este proyecto de ley. Luego hablamos ya de la creación del registro nacional. El registro nacional no es otra cosa que amalgar todo, absolutamente todo, en lo que corresponde a la persona desaparecida. Esto tiene que ver con la base de datos y con el registro nacional forense. Dentro de estos tres se recogerá toda la información general de la persona desaparecida. Entonces, mire lo que significa y lo importante que es hablar de estos registros. Que en realidad posiblemente vamos a necesitar recursos, es posible. No. Esa era justamente una de las observaciones que se formularon hoy durante este debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Solicitaban los asambleístas que, bueno, una vez que se apruebe la ley, esta no quede solamente en el papel, que se dé un respectivo seguimiento y fundamental atención a lo que tiene que ver con el tema presupuestario, para que no ocurra lo que ha ocurrido con otras normativas expedidas por la Asamblea Nacional y cuya aplicación no ha podido viabilizarse precisamente por la falta de recursos. ¿Cómo financiar? Yo creo, a ver, este rato no tenemos exactamente cuál sería el valor que se podría aplicar en estos casos, pero yo creo que es responsabilidad ya de la Asamblea dar seguimiento y seguir en el proceso de fiscalización a que esta ley se cumpla. De lo contrario, yo creo que no habremos ganado nada. Lo importante es darle fiel cumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el país, mi querida Belki, solo tenemos 2 fiscalías especializadas, en la provincia de La Suay
exactamente en Cuenca, y en la provincia de Pichincha, que funcionan acá en Quito. Hay que recordar también que aquí habían 5, pero 2 fueron a dar sus servicios en el trabajo que correspondía al género. Bueno, pero si tenemos esto y en las 22 provincias no tenemos fiscalías especializadas, no es que necesitamos infraestructura nueva para hacer una fiscalía especializada para desaparecidos. Necesitamos, primero, voluntad. ¿Por qué? Porque en las mismas oficinas donde funciona la fiscalía se puede crear una fiscalía para atender los casos de desaparecidos. Lo que estamos diciendo es que no es posible de que en la fiscalía donde voy a presentar la denuncia que se me perdió mi carro, que me robaron mi carro, cualquier otra cosa, es en el mismo lugar donde tengo que ir a presentar la denuncia de la desaparición de un familiar, de un ser querido. Pero si bien, no me parece justo. Pero si bien el tema no pasaría por un tema de infraestructura, sí por un tema de personal. Lógicamente, eso sí, yo creo que también es otra cosa que debemos tomar en cuenta, es que hay que devolverle la autonomía a la Fiscalía. Mientras el Consejo de la Judicatura no le devuelva la autonomía en su totalidad, la Fiscalía va a tener este tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Porque no van a poder actuar solos, pues van a depender, en este caso, de la Judicatura y por supuesto los recursos también. Pero mire, si tratamos de solucionar, de buscarle la solución en parte posiblemente a este problema de desaparecidos en el país, yo creo que lo menos que debemos de pensar es en recursos, porque se trata de seres humanos y debemos hacer todo lo humanamente posible nosotros para ayudar a las familias que están viviendo esta realidad, y posiblemente no será mucho lo que necesitemos, pero con el avance de este proyecto de ley, llegará un momento donde ya las personas que tienen que entrar, los profesionales, a hacer el cálculo, pues nos darán exactamente, y ahí sabremos si en realidad es bastante o necesitaremos, yo creo, no más de 1 millón, 1,5 millón, no sé. No tengo idea. Se determinará ya en lo posterior. Ahora bien, hablamos de que este es un proyecto de ley integral, y en el marco de esta integralidad usted hace referencia a 2 aspectos fundamentales que también contempla este documento, que tiene que ver con los derechos y las obligaciones para con los familiares de las personas desaparecidas. Un poco ampliar este concepto. Mire, ese es el caso que no teníamos antes. Los desaparecidos no tenían ningún derecho. Nosotros lo que queremos es que el Estado adopte las medidas necesarias para la investigación, la búsqueda y la localización de los desaparecidos. Esto significa que sea un proceso expedito, que haya capacitación a la policía, que haya capacitación a los mismos fiscales, porque eso es lo que ha faltado. Definitivamente, este proyecto de ley, estimada Belkis, se lo he elaborado en la mesa, pero con las experiencias de las personas que nos ha tocado vivir. En definitiva, un proyecto con dolor, ¿no es cierto? Trabajándolo así, de esa manera, y hemos visto que esto es lo que necesitamos. Por ejemplo, hay otra cosa de lo que, dentro de la búsqueda, que no exista la discriminación. Eso es lo que no queremos. Tenemos que de alguna manera, o no de alguna manera, al 100% garantizar el derecho a la igualdad. Entonces, aquí no hay que porque yo no tengo dinero o que el que paga más recibe el mejor trato o se le acelera el trabajo en las diferentes instituciones que tienen que ver con la investigación. No, yo creo que aquí tenemos que tratarlos a todos por igual. Entonces, eso es lo que no teníamos antes. Este rato, por ejemplo, siempre se habla de la muerte presunta. Nosotros no hablamos de muerte presunta. Nosotros lo que queremos es que la presunción de encontrarse con vida durante la investigación, eso debe existir, eso no se puede perder. Mientras no encuentre a mi ser querido, siempre tendré esa presunción de encontrarlo con vida, y de esa manera podemos seguir adelante. También, por ejemplo, de recibir la atención psicológica y médica, que eso es importante. Cuando la persona ha sido localizada, pues lo primero que se debe brindar es esa atención psicológica y médica. Esto en lo que corresponde a los derechos de
de los desaparecidos. También hemos planteado derechos para las víctimas indirectas, en este caso los familiares. Así es. Entonces, ¿qué buscamos con esto? El derecho a la verdad. Nosotros queremos que nos digan la verdad, por más dura que sea, ecuatorianos. ¿Por qué? Porque al momento que dice, es que no le puedo decir la verdad porque le voy a ahondar más el problema, ya no puede ahondarse más de lo que se está viviendo. Así es. Qué mejor que me digan la verdad, cosa que anterior no pasó. Otro de los temas es que permitan a los familiares participar en las investigaciones. De esta manera nosotros podemos ir paliando un poquito, decir, hoy estuve en la investigación, se está realizando los trabajos en la búsqueda de mi ser querido. De lo contrario, si yo no participo, yo no sé si lo han hecho, no lo han hecho. Permite tener información de primera mano en todo caso. Por supuesto, yo creo que eso es lo mejor, que nos puedan permitir ser parte de la investigación. Pero dentro de estos derechos de los familiares también, por ejemplo, no ser estigmatizados, el acompañamiento psicológico también es importante, pero también hay obligaciones para los familiares. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces nosotros por miedo o por vergüenza no damos la información que necesita la persona que va a investigar. Han habido casos de que... Entorpece los procesos, además. Por supuesto, porque imagínense, si yo tengo un familiar que ya se me fue 3 veces y solo estoy diciendo que es la primera vez que se va, estoy negando la información a la persona, entorpeciendo en realidad el proceso de investigación. Y resulta que a los 6 meses el que investiga se entera que no es la primera vez que esta persona se va. Entonces yo creo que es obligación de nosotros como familia entregar toda la información en su tiempo oportuno. Luego de esto, por ejemplo, hay información que a nosotros como familiares tampoco no se nos ha querido dar. ¿Por qué? Porque hay información reservada. Entonces, sin embargo, para paliar un poco, muchas de las veces por la desesperación que nosotros vivimos, han habido veces que nos han dado información reservada. Dice, pero por favor, que le damos a usted y no más. Sin embargo, en la desesperación, nosotros empezamos a divulgar esa información y también se entorpece la investigación. O sea, en esto hay que estar claros y este proyecto abarca todo esto. Correcto. Incluso deberes del Estado y todo esto con la finalidad de que esto se acelere. Correcto, asambleísta. Ahora bien, ¿qué temas pudieron haber quedado por fuera y que serían materia de análisis ya para la aprobación del informe para segundo y definitivo debate, además de las observaciones que se escucharon en esta jornada? Bueno, mire que nosotros no solamente hemos recibido aportes de las instituciones públicas, de las organizaciones civiles, de personas particulares, por ejemplo, de algunas instituciones internacionales. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional aportó con muchas cosas. Entonces, las observaciones que hoy nos hicieron los colegas asambleístas, muy bienvenidas. Nosotros estamos para recibir todo lo que sea positivo para agregarle al proyecto de ley. Debemos de pensar en el país, no quizás ser egoístas de que posiblemente yo puedo aportar con algo y no lo quiero hacer. Entonces, la verdad, en el transcurso de los días analizaremos todo. Hay algo muy importante que hoy hablaron de que sea un proyecto de ley o una ley orgánica. Y eso es muy bueno. Nosotros lo habíamos tenido ahí, sin embargo, qué bueno que salga del Pleno de la Asamblea Nacional, que sean otros colegas asambleístas que nos proporcionen sus ideas, sus inquietudes y al final vaya en favor de los ecuatorianos. Yo creo que en los próximos días analizaremos todo esto y veremos a ver qué más se nos puede quedar. No quisiéramos que se nos quede nada. Créame, mi querida Belkis, hemos hecho un trabajo que no sea una ley que le dure 1 año, 2 años al país. Queremos que esta ley ojalá dure por muchos años y la suerte que no tuvimos nosotros la puedan tener. Quizás yo no quisiera hablar de desaparecidos a futuro, pero lamentablemente toca hacerlo. En 30 segundos, asambleísta, que la comisión se pueda convertir en una comisión permanente fue también uno de los planteamientos. Mire, eso es importante porque esta comisión tiene plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Ahí concluye esta comisión. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con las familias? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y crear una comisión permanente de derechos humanos que abarque que todo lo que corresponde a desaparecidos, niñez, no sé, todo lo que engloba la parte de derechos humanos sería muy importante para el país, porque tendríamos dónde seguir acudiendo para seguir en esta lucha, en la búsqueda de nuestros seres queridos. Lo que ameritaría una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Seguro que sí. Y le comento, Belkis, rapidito, que presenté una reforma ya, en enero mismo la presenté, para pedir esta Comisión de Derechos Humanos permanente. Lastimosamente en el CAL no la pudieron tratar en abril, pero creo que en estos días la tratarán y ahí veremos. O si es que le podemos hacer en alguna transitoria directamente en la ley, donde se pide la reforma a la ley de la función legislativa, yo creo que sería un camino mucho más viable. Estaremos entonces atentos a este informe para segundo debate. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Belkis, siempre a la orden. La presencia del asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la comisión que trata temas inherentes a los casos de personas desaparecidas a propósito de este proyecto de ley en esta materia que hoy cumplió su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en más noticias, amigos, les contamos que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución a fin de que comparezcan varias autoridades a la Comisión de Participación Ciudadana para que expliquen los supuestos casos de personas a las que se les eliminó de la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano por temas electorales. Con 100 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual se exhorta al presidente de la República que disponga una investigación sobre los casos de personas a las que se les eliminó de la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, como mecanismo de chantaje en la pasada campaña electoral para apoyar a candidaturas o castigarlas por no hacerlo. Coincidencialmente, le quitaron el Bono de Desarrollo Humano a un sinnúmero de personas discapacitadas, concretamente en el Cantón Macará, de donde me enteré y de donde tengo pruebas, y pedía que se investigue, ¿no? Porque esa coincidencia no se puede dar, y habida cuenta que habían presiones, llamémoslo así, por no decir amenazas, de personas que llegaron ahí posiblemente a espaldas, sin conocimiento de la ministra de Inclusión Social. Sin embargo, en el debate se mostró la preocupación respecto de la política, registro social y cumplimiento del objetivo para la entrega de este bono. Es apoyar a las familias en extrema pobreza para su sobrevivencia al tiempo que va atado a diferentes condicionamientos. Por ejemplo, el bono para la familia, el bono de $50 que se entrega a las madres jefas de hogar está atado a cuidar de los niños menores de 5 años. Que la entrega de un bono de desarrollo no es un servicio político, es un servicio social y es entregado de manera técnica. De su parte, el asambleísta Pavel Muñoz explicó los conceptos en los que se fundamenta el Bono de Desarrollo Humano y aclaró que los sectores más vulnerables deberían ser prioritarios. Seguimos trabajando en un bono anclado con las viejas transferencias condicionadas monetarias o vamos hacia un bono que sea más bien parte de un piso de protección social, que no solamente tiene que tener como objetivo prioritario al segmento pobre, debe tener como objetivo prioritario al segmento vulnerable. El documento de 2 artículos dispone que la Comisión de Participación Ciudadana convoque a instituciones que intervienen en el proceso de levantamiento de información del registro social, como a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, a fin de que informen sobre los criterios de inclusión y exclusión de los beneficiarios del bono. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y luego de aprobado el informe para primer debate el 12 de abril del presente año en la Comisión de Derechos Colectivos, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió este jueves la propuesta que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación presentado por el Ejecutivo. Esta iniciativa plantea que la comunicación sea concebida como un derecho humano, más no como un servicio público, tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El informe establece que los medios de comunicación social son instrumentos impresos
impresos de servicio de radio, televisión, aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes destinados a la población. Prevé que los medios de comunicación social son de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicos o privados, organizaciones sociales o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos. El presidente de la mesa, Jaime Olivo, resaltó la libertad de opinión y de expresión como indispensables para el pleno desarrollo de las personas. De su lado, Patricio Donoso hizo el llamado a respaldar y hacer cumplir este derecho. Informe. Podríamos tener situaciones en lo que hemos dudado en el trayecto de que si es un servicio público o un derecho humano, llegando a la conclusión, señor presidente, de que los derechos humanos son derechos del ser humano, que nacemos con eso, y precisamente la labor de la comunicación, de los medios de comunicación, hacen esa labor de los derechos humanos. Un claro ejemplo se puede decir que gracias a los medios de comunicación se ha evitado grandes violaciones a los derechos humanos. El artículo 5 de la Ley de Comunicación, el derecho humano a la opinión, a la expresión, tiene que ser ratificados, ese derecho humano, por esta Asamblea, sin duda alguna. Y a continuación es momento de la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Miga chihuachica yucuna, yucunchi ñami kay picanchi, kasna kaychishipi willaikunata quichuashimipi rixichingapaj, Mashi Belki Sánchez, ayichishi willaikunawan kay picallarinchi. Debate ley desaparecidos. Kunankay kulka punjay mami kasnakay mamayakta tandanakuy ukupi kay imashinaya kasnakay actuación integral en casos de personas desaparecidas y extraviadas kamachi rurana kilka imata kasnatukuy apukuna shukniki rimanakuypi riksirkakuna. Shinayati kasnakay hatun rimanakuyta ñawpakman rikungapak tauka ayllukuna, tayta mamakuna, wasi ayllukuna, kasna chingarishka ayllukunata yuyarishpa shinallati paykuna imashina yanapaykuna chaskinata rikunamanmi kasnakay mamayakta tandanakuy ukuymaman chayamurkakuna. Resolución Bono Desarrollo Humano Shinallati kay mamayakta tandanakuy ukuyimapimi kasna tauka kay llaktapi pushak ayllukuna imata kayachishka kan kaypimi kay Comisión de Participación Ciudadana tandanakuy tapushak apukuna ima kanishka ñukunchika kasna imashina kay Bono de Desarrollo Humano chanikulki imata wakcha ayllukuna manchayachikushka yuyak ayllukuna imaman kasa chayachina imata anchuchishka shina rikurin nishpa huchachikuna tiarka chayta taripankapak shinallati willaykunata chaskinkapakmi ñukunchika kayachishkanchi nishpami shuk yuyarinakushka kilka imata kaypi mamayakta tandanakuy ukupi arinirkakuna. Debate reforma LOC shinallati kasna kay hatun kamachi imata mushuyachinapak kay Ley Orgánica de Comunicación kamachita mushuyachinapakmi kasna llaktapushak imaka kay yallik punllakuna shuk kilkata chayachirka kay mamayakta tandanakuy wasiukuman kaytami ña kasna kay hatun mingarishka ukupi rikushpa kay imashinalla willaykuna paktana imata kaypika kasna ña allichinapak kallarishkakuna. Derechos humanos kay hatun paktaymi kanninmi willayka shinapas ñawpa imaka kasna imashinalla kay servicio público shinakarka chayka mana allimi kan chaytami ñukunchika kaypi mushuyachinapak mashkakunchik nishpami kaypi tawka apukuna ima riksichirka willachirkapash shinallati kay hatun kilka imata tukuy apukuna imamanka Jaime Olivo apuk imami kaypika tukuyman riksichirka imalla kay llank'aykuna paktashkata shinallati Patricio Donoso apuk imapish nirka ñukunchika kasna kay mushuyachina imataka tukuykunami kimilina kanchik arininapak nishpami kayachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea definió su cronograma de trabajo. Desde el 18 de junio hasta el 1 de agosto, esta mesa analizará los informes expuestos en el portal digital La Fuente sobre los casos denominados Arroz Verde y Majano. De acuerdo a lo resuelto por el Pleno del Parlamento, la Comisión de Fiscalización será la encargada de analizar las publicaciones del portal digital La Fuente, referente a los casos de Arroz Verde y Majano. Por ello, la Comisión definió el cronograma de trabajo que tendrá una duración de 45 días. La presidenta de la mesa, Joana Cedeño, explica el calendario. Inmediatamente nosotros, a través de Secretaría, empezaremos a convocar a estos actores. Obviamente hay que tratar de cuadrar agendas y ponernos de acuerdo. Se plantea que para la próxima semana, empezando desde el día lunes en la tarde, y en eso sí, compañeros asambleístas, voy a pedirles que en estas 6 semanas nos podamos concentrar un poco en este trabajo. La Comisión de Fiscalización aprobó recibir las comparecencias de los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, a la presidenta del CNE, al Contralor, a la fiscal, al director del SRI, a exfuncionarios mencionados en el informe Arroz Verde y Majano, exprefectos de Manabí y Los Ríos, entre otros. Recordemos que en la resolución se habla de convocar a funcionarios, exfuncionarios, pero también a ciudadanos que hayan sido mencionados dentro de este proceso de investigación. Hasta el 1 de agosto, la Comisión de Fiscalización deberá aprobar el informe sobre el resultado de la investigación desarrollada alrededor de los informes presentados en el portal digital La Fuente. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este miércoles, en un primer encuentro con partidos políticos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, se analizaron temas que marcan el debate sobre el proyecto de las reformas al Código de la Democracia. En la cita se abordaron plazos para aprobar la norma a fin de que pueda aplicarse para las próximas elecciones en el 2021. El Acuerdo por la Democracia y Reforma Institucional contó con varias observaciones de cara al tratamiento de las reformas al Código de la Democracia que reposa en la Asamblea Nacional. En un inicio, desde la Cámara de Comercio de Quito y de la Fundación Esquel, comprometieron al Parlamento a agilizar su análisis. Está en manos de ustedes. Y entonces digo, qué responsabilidad tan brutal tomar decisiones frente a lo que estamos viviendo ahorita. Le tiene una deuda pendiente al Ecuador. ¿Y pudiera ser la oportunidad de reivindicarse? Desde los representantes de partidos políticos también hubo observaciones. Juan Carlos Holguín del movimiento Creo puso en debate el sistema de revisión de firmas para la inscripción de movimientos políticos. Saber dónde está su firma e inmediatamente lograr un modelo de transparencia de que organización que haya falsificado una firma tenga que ser eliminada del registro. También hubo propuestas sobre la implementación de un cronograma electoral. Esto lo planteó Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral. No es posible que el código actual no tenga un calendario electoral, no haya fijado en la ley una fecha para las elecciones. ¿Pero qué temas serían parte de las reformas? Método de asignación de escaños, circunscripciones electorales, la participación de la mujer, la obligatoriedad de pedir licencia sin sueldo, por ejemplo, o la renuncia para quienes van a reelección, así como el control efectivo del gasto electoral, el uso y destino del fondo partidario como temas fundamentales que no pueden dejar de estar dentro de la reforma. Ahora los plazos para la aprobación también preocupa a la Comisión de Justicia. Su titular, Jimena Peña, consideró que hasta el mes de noviembre se debería contar con las reformas. Si revisamos los plazos, lo más tarde que deberíamos aprobar las reformas al Código de la Democracia, si queremos que las mismas se implementen para las elecciones de febrero de 2021, debería ser a más tardar fecha aproximada 20 de noviembre de 2019. Cabe señalar que actualmente reposa una propuesta de reforma en la Asamblea Nacional. Se espera las observaciones del Consejo Nacional Electoral para articular en un solo cuerpo legal los planteamientos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Fortalecer el trabajo entre los gobiernos provinciales y el Ejecutivo, así como la implementación de nuevos textos escolares, son parte de las propuestas y acciones ejecutadas por parte del CONGOPE y el Ministerio de Educación para prevenir y erradicar la violencia de género. Sus autoridades fueron recibidas en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Edwin Miño, director del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE, y Milton Luna, ministro de Educación, informaron a la Comisión de Justicia sobre las acciones ejecutadas y en proceso de aplicación para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El titular del CONGOPE propuso la creación de la Mesa Provincial de la Violencia contra las Mujeres entre los gobiernos parroquiales, alcaldías, prefecturas y el Ejecutivo, ya que actualmente, mencionó, no existe trabajo homogéneo entre las 23 provincias.
Proponemos la creación de la Mesa Provincial contra la Violencia por la Mujer. Si ustedes ven lo que yo he enumerado unos 13 gobiernos locales. Es decir, no hay una homogeneización de intervención en los 23 gobiernos provinciales. Segundo, lo que esto me demuestra es que hay poquísima y ninguna articulación entre los 4 niveles de gobiernos que intervienen en el territorio. Aquí una aclaración metodológica. Yo denomino 4 niveles de gobierno porque son las juntas parroquiales, los municipios, los gobiernos provinciales, pero también el Ejecutivo. Mientras que el ministro de Educación expuso las acciones que desde el sistema educativo se están llevando a cabo, como la creación de nuevos textos escolares enfocados en la igualdad de derechos entre niños y niñas. Generó un espacio que permitió elaborar y actualizar las mallas curriculares para todos los niveles educativos, textos escolares y guías docentes que incluya la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales. Por su parte, el asambleísta Elio Peña mencionó que la falta de profesionalización de los docentes puede ser una causa de que la violencia se dilate en las unidades educativas. Lo que ha ocurrido en tema de violencia, una variable puede ser la falta de profesionalización de algunos docentes, refiriéndome al abuso o a la violencia que ha habido dentro de los planteles educativos. Yo no puedo concebir, por ejemplo, que se entregue 40 y hasta más niños de educación básica, porque así se vive la realidad de la escuela fiscal en algunos lugares, 40, 41, 42, hasta 44 estudiantes, y entregarle esos niños a un profesional que no es docente. El desarrollo de conductas no discriminatorias y la eliminación de toda forma de estereotipos es el compromiso que desde el Ministerio de Educación se realizó, esto por medio de la enseñanza de valores para niños, niñas y adolescentes y el desarrollo constante de capacitaciones a todos quienes forman parte del sistema educativo. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Extrabajadores de la empresa Furukawa solicitaron a la Asamblea Nacional se agilice la liquidación que mantiene pendiente la empresa china a las familias que laboran en las haciendas. La Comisión de Derechos Colectivos convocará en los próximos días a la Fiscalía General del Estado. Los medios de comunicación nacionales e internacionales mostraron imágenes de la realidad que enfrentaron por muchos años cientos de familias que trabajaban en las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador. Los denominados abacaleros demandaron en la Asamblea Nacional se agilicen sus liquidaciones que por ley merecen. Muchos de ellos mostraron las huellas de los trabajos forzados, como mutilaciones y enfermedades. Según los afectados, tras el cierre de la empresa por 4 meses, se conformó una mesa de negociación a fin de liquidarles con tierras para producir, pero que hasta la fecha no tienen respuesta. Que no hay agua, no hay salud, no hay centro de salud, no hay nada. Ellos lo buscan a nosotros. Yo entré a trabajar en 1993, tengo 26 años de trabajo y hasta la vez me han dado una fundita de caramelo. Elisita Guerrero laboró por más de 16 años en Furukawa. Contó que incluso se les han cerrado las puertas desde el gobierno. Lo único que pedimos es nuestras tierras, dijo. La liquidación en dinero y tierra, porque eso es lo que queremos. Nosotros estamos pidiendo las haciendas 40 y 41. Este tema ya está en manos de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, para lo cual no podemos quedarnos sin solicitar la intervención de todas las autoridades, dijo la asambleísta Yanine Cruz. Yo creo que el gobierno no podría ser insensible frente a estas decisiones. Así hay un informe que tiene que darse en cumplimiento y nosotros estamos en la espera. Pero es lamentable ver la indolencia de ciertos sectores porque no se ha podido ya dar solución a esto. Los legisladores José Chalá y Carlos Viteri señalaron que esa denuncia de supuesta esclavitud moderna va mucho más allá de problemas laborales. Esto es una violación a sus derechos humanos, resaltaron. Es un tema de relaciones laborales, no, es un tema fundamentalmente de derechos humanos. Vamos a hacer lo que nos corresponde para parar esta esclavitud y para que se haga justicia a hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. Furukawa es una empresa de capital japonesa establecida en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hace 55 años, pero cuenta con 32 haciendas que ocupan una superficie de 2.300 hectáreas repartidas en esa y en 2 provincias más, Los Ríos y Esmeraldas.
Mariela Logroño, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario para la Prevención de las Drogas visitó el Centro de Tratamiento de Adicciones, ubicado en el sector de La Vicentina, en el centro norte de Quito. La asambleísta María Mercedes Cuesta, coordinadora de este grupo parlamentario, conversó con los internos y conoció de cerca sus proyectos. La tarde del pasado 19 de junio, la asambleísta María Mercedes Cuesta, coordinadora del Grupo Parlamentario para la Prevención de las Drogas, compartió con los internos del Centro de Especialización y Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas, CETAD, ubicado en el sector de La Vicentina, al norte de Quito. Juntos caminaron por los pabellones del CETAD y conocieron el área de lectura. Aquí, uno de los internos compartió parte de sus escritos dentro de su tratamiento. Ha pasado unos momentos a mi lado. Transparente y dulce su voz refleja el vigor de su alma con el que vive cada día. Luego visitaron El Huerto, una iniciativa dentro del programa de rehabilitación. El CETAD Quito, ubicado en las calles Pablo Guevara y Antonio Sierra, sector La Vicentina, funciona desde marzo del 2013. Acoge a hombres adultos y hasta la fecha ha beneficiado a más de 500 pacientes. Presta los servicios de terapia psicológica individual, grupal y familiar. Venimos muy gastados de la calle, muy llenos de muchas cosas, de muchos problemas. Hay gente que ha ingresado ahora y que todavía está dolida, que está inestable, pero la comunidad está para eso, ¿no? Para apoyarles, para abrazarles y decirles que no están solos. Hay familias que se destruyen por cosas menores que estas, por soberbias, por no poder pedir perdón, por no poder pedir ayuda y decir voy a ir a un psicólogo o voy a ir a donde un terapista familiar para que me ayude. Peor con una problemática como la que tienen ustedes. Así que eso es de grandes almas. Yo los felicito porque estoy completamente segura que de aquí van a salir mejores hombres, mejores seres humanos y van a reconstruir sus vidas y van a recuperar a sus familias. Se llama El Grito, ¿no? Está en blanco y negro porque igual llegamos en blanco y negro aquí. Ahora nuestras vidas toman un poco de color, hoy en día. Desde el grupo parlamentario se informó que durante los meses de julio y agosto se prevén nuevas reuniones. No se descartan visitas a nuevos centros de tratamiento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria estableció un cronograma de comparecencias de varias autoridades del Ejecutivo para que expliquen las acciones emprendidas frente a varias problemáticas del sector agropecuario. Además, esta mesa conoció una resolución de la Defensoría del Pueblo respecto de las observaciones emitidas al proyecto de ley del banano. El presidente de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, Tito Barreno, presentó sugerencias para mejorar el desarrollo productivo agroalimentario del país. Precisó en la Comisión de Soberanía Alimentaria que es fundamental realizar una reforma transversal a las leyes de agua, tierras y semillas. Se permita y donde se pueda, a través de estas reformas legales, poder llegar a los pueblos, a las comunidades y a los colectivos con el mandato constitucional y legal, que es principalmente proteger nuestra alimentación para los ecuatorianos. Por otra parte, la Comisión de Soberanía Alimentaria revisó la resolución de la Defensoría del Pueblo respecto de las observaciones del proyecto de ley del banano. La Defensoría tiene que cuidar de que los temas que tienen que ver con la ciudadanía, la ley no vaya en contra de sus derechos, entonces indica que el derecho al trabajo, el derecho al no trabajo de personas de menor edad y el tema también de redistribución de dinero y de fondos y de inversiones está de acuerdo con lo que dice la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sin embargo, según el asambleísta Mauricio Proaño, de cara a la elaboración del informe para segundo debate deben considerarse algunos cambios. Porque le fijan al agricultor un precio de 5.25 la caja de banano y nunca sube más, ¿no? Sí, la ventaja es que no baja tampoco mucho, pero estamos viendo los precios que venden las industrias. A veces están en 10, a veces están en 15, a veces están en 17. Ellos tienen las ganancias fuertes. La comisión también estableció un cronograma de comparecencias de autoridades de la función ejecutiva para que expliquen sobre ciertas temáticas como por ejemplo la tasa de interés de créditos productivos del sector acuícola y pesquero, la problemática referente a la cadena productiva del arroz y leche y la problemática que atraviesa el sector pesquero y de comercio exterior sobre las quejas en el servicio de la aerolínea TAME. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Asimismo, la Comisión de Biodiversidad definió la hoja de ruta para este periodo legislativo 2019-2021. Como primera acción, esta mesa convocará al ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables la siguiente semana para que explique sobre el decreto ejecutivo 751 que tiene que ver con la ampliación de la zona intangible del Yasuní. La Comisión de Biodiversidad definió el cronograma de trabajo para este periodo legislativo. Además, los integrantes de esta mesa decidieron solicitar al CAL que los temas de medio ambiente sean remitidos a esta comisión. Así lo explicó el asambleísta Juan Pablo Belín. Bueno, es fundamental varios proyectos que tenemos dentro de la comisión. Están alrededor de 5 o 6 proyectos. Hemos pedido también al CAL que todos los temas ambientales obviamente se les dé paso a nuestra comisión para abordarlo con mayor rapidez, prontitud, sabiendo que el tema ambiental es un eje fundamental para esta administración y dentro de la agenda de toda la Asamblea Nacional. Además, explicó los temas pendientes que la comisión deberá retomar. La ley de Galápagos, que quedó pendiente desde el año pasado, es una ley sumamente sensible por el tema de la pesca, por el tema del turismo, por el tema ambiental. Están pendientes temas vinculados a los plásticos y cómo pues generar ese cambio a productos biodegradables. Están planteados reformas a la ley de minería, reformas al Código Orgánico Ambiental. Entonces, en esa línea ya hay una agenda para 6 meses de trabajo. Uno de los temas que la comisión pretende resolver con inmediatez es sobre el decreto ejecutivo 751, que tiene que ver con la zona protegida del Yasuní. El vicepresidente de la mesa, Freddy Alarcón, dice que convocarán al ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables a fin de que explique detalles del decreto. Venga a explicar cuál es el alcance. También el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio del Ambiente, ellos serán los que nos digan por qué legislaron este decreto en ese sentido, cuando se contrapone con lo que aprobamos en la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Además, la Comisión de Biodiversidad hará el seguimiento sobre la ejecución de la ley amazónica. Por ello, solicitarán la comparecencia del secretario de Educación, con la intención de que explique sobre los recursos destinados a educación en la Amazonía. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otro tema, amigos, la Asamblea Nacional aclara que ningún espacio en remodelación en el Palacio Legislativo ha sido asignado al momento. A continuación, la nota aclaratoria. Ante publicaciones relacionadas con supuestas asignaciones de oficinas a legisladores, la Administración General de la Asamblea Nacional informó que como parte del proceso de reestructuración del nuevo periodo legislativo 2019-2021, varias instalaciones del Palacio Legislativo se han sometido a readecuación. En el segundo piso, a la oriental del edificio del Legislativo, observamos menaje de oficina y un espacio en remodelación. El comunicado suscrito por la Administración General finaliza. Aclaramos que no se ha dispuesto el destino de espacio alguno en la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Huillaicunawan yukunchicas nakachishipi hasta Huancatinchi Mashikuna, Comisión Fiscalización. Kay mingarishkapi llanka kapukuna ima mika shamuq punllakuna kay killakuna ima llankana imapa kashna ña kaypi shukhankakunata rurashpa ñawpakman katikunkuna paykunaka kay hatun raymi killamanta shinallati kay karwal killakama imaka imashinalla kay el portal digital La Fuente kashna kay willaykuna imata chayachishka kaypika kay arroz verde shinallati majano taripaykuna imatami rikuchichun mañashka kan chaytami ñukunchik willaykuna ñawinchik chimpapuraykuna imapi tanllatishun nishpami kaypika riksichishka willachishka kunapash. Comisión Justicia shinallati kashna kay hatun tandanaku yuku imapipash kashna hatun rimanaku itami ñawpakman katikunkuna kay kutin imaka gobiernos provinciales marca kunapi pushak apukunawan tandanakushpa kay Ministerio de Educación hatun llankay wasi imapash imashinalla kashna kay yachanakunapi kamukuna imapi warmikunata ama llakichinapaq shinallati ama wakllichinapaq willaykuna yachachikuna imata churashpa chaytami ñukunchik kakashna ñawpakman apanapaq katikunchik nishpa kaypi riksichishkakuna.
Acciones caso Purukawa, Shinayati kai hatun yankay wasikuna ima pipash, kashna kai ayukuna ima mika yaji watakuna, tauka watakuna imata yakipi kausarkanchinimi. Chaimanta mika ikutin imaka kai derechos colectivos mingarishka pillanka kapukuna ima kanishka, taripaita mika tikunchi kashna kai ayukuna. Anchata yakipi kausashkamanta, Shinayati paikuna pish kashna yana paikuna imata pakta chaskichu nishpami, rixichishka kuna. Visita CETAD Grupo Droga, Shinayati y Centro de Tratamiento de Adicciones, Hatun Kausana Wasi, Kai, La Vicentina, Kaikito Yakta Ima Pimi, Kashna Uma Chingachinapi Urmashka, Wagirishka Ayukuna Ima Chaipi, Allí Pacta Kausaita Kutimpa Starinkapak, Hambirinaman Chayankuna, Chaimanmi, Kai Mama Yakta Tananaku Yukumanta, Apokuna Imaka, Rikunaman Chayarka Kuna, Imashina Yakausa Kunkuna, Ima Yashaikunapi, Ima Hambikuna Tachaskikushka, Chaitami Ñukunchika Rikunaman Chayarkanchi Nishpami, María Mercedes Cuesta Apugimaka, Kaipi Kashna Rimanakushpa, Huillachir Kapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y les contamos que este 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado. Millones de personas cada mes y de todas partes del mundo tienen que huir de sus países por conflictos o persecuciones. En el Ecuador, la mayor parte de los refugiados provienen de Colombia. Existen 68.5 millones de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo. De ellos, 25.4 millones son personas refugiadas. Más de la mitad son menores de 18 años. El 85% de estas personas están desplazadas en países en desarrollo. Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, el 57% vienen principalmente de Sudán del Sur, Afganistán y Siria. Mientras que en los países de acogida están Turquía, Uganda, Pakistán, entre otros. En el Ecuador, el 95% de los refugiados son personas que huyen del conflicto armado del vecino país Colombia. Hasta el 2016, aproximadamente 418 personas cruzaban la frontera en busca de protección cada mes. En los últimos años y por la situación económica y política de Venezuela, la migración de personas de ese país también ha llegado a Ecuador, en situaciones similares a las que viven los refugiados. En febrero de 2017 se publicó en el registro oficial la Ley de Movilidad Humana, en la que se reconoce todas las formas de movilidad, entre ellas las de los refugiados. En la norma se detallan las garantías del proceso. En honor a todas estas estadísticas, la Asamblea de Naciones Unidas declaró al 20 de junio de cada año como el Día Mundial de los Refugiados, un día que se hace un llamado de solidaridad con las personas que huyen de su país por algún conflicto o persecución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y atención, mediante decreto ejecutivo número 801, el presidente de la República aceptó la renuncia de Pablo Campana como ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y encargó esta cartera de Estado a Yuri Perreño Rodríguez. El exministro Pablo Campana presentó su renuncia el pasado 18 de junio, argumentando que se despide por motivos personales. Campana estuvo al frente de esta cartera de Estado desde el 2017. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por habernos acompañado. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.